¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por participar una vez más. A los que ya vienen siguiendo a María Florencia Grifa saben que está haciendo un ciclo de sucesiones y hoy es la última clase de 3. Hoy vamos a estar viendo la administración durante el estado de indivisión hereditaria, abordaje desde la regulación del Código Civil y Comercial y el análisis de casos jurisprudenciales. La clase de hoy pretende responder a preguntas como qué periodo comprende, qué clases de administración existen, quién puede ser administrador extrajudicial, cuáles son sus facultades y deberes, qué ocurre si un coheredero usa privativamente un bien del acervo, cuándo es necesario nombrar un administrador judicial, qué mayoría se requiere, cuáles son sus derechos y obligaciones. Bueno, María Florencia, para las que no la conocen, es abogada litigante, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Sucesorio de la misma universidad, co-coordinadora y docente estable de la carrera de especialización en Derecho Sucesorio de la misma Universidad de Rosario, docente de grado de Derecho de las Sucesiones y Derecho de las Familias, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, doctoranda en la misma facultad. Vamos a ir admitiendo a los últimos que están llegando. Gracias a todos por participar en el día de hoy. Me encanta cómo se saludan por el chat, buenas tardes, se saludan todos como si estuvieran en una sala, en una clase real, ¿no? Presencial. Nos están siguiendo también en Facebook, es más, tuvimos un blooper con la gente de Facebook, pero todo bien. En una charla previa con Florencia. Pero bueno, esto es así. Bueno, yo me silencio, detengo el video y te voy a compartir pantalla, Flor, para que podamos ver. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en esta última clase. Y gracias a la editorial. Pido disculpas por la reprogramación que tuve que hacer por motivos personales. Bueno, ahora Irene me va a compartir su pantalla. La idea es, yo voy a hacer un pantallazo, en realidad antes de empezar, de lo que es las normas generales en materia de administración, tanto extrajudicial como judicial, para después detenerme puntualmente a analizar regulación y fallos específicos de cada tipo de administración. Si querés, Irene, podemos pasar a la siguiente. ¿Qué periodo comprende? En rigor de verdad, tenemos que determinar cuándo hay comunidad hereditaria. A partir de la sanción del Código Civil y Comercial, para que exista comunidad hereditaria, tiene que haber más de un heredero, ¿sí? Pluralidad de herederos. Y este periodo de indivisión se extiende desde el momento de la muerte del causante, es decir, de la apertura de la sucesión, hasta el momento de la partición. ¿Qué pasaba en Vélez? ¿La regulaba, no la regulaba? En rigor de verdad había muy escasos preceptos sobre la indivisión hereditaria. Ahí les menciono algunos artículos, el 3416, el 3449, el 3450 y específicamente el 3451, que establecía que las decisiones en materia de administración debían tomarse por unanimidad, ¿sí? Y más allá de eso, otra normativa específica no había. Si ustedes ven la nota al artículo 3451, Vélez decía que no la había regulado, justamente porque la indivisión es una situación accidental y pasajera que la ley no debe fomentar, y por eso tenía tan escasa regulación, lo que vino a suplir la regulación a través de los códigos de procedimientos locales. ¿Qué ocurría? Que, como ya seguramente les debe pasar en el ejercicio de la profesión, pese a que esto es una situación que en concreto se debe concluir con la partición, en la realidad muchas sucesiones están años en estado de indivisión y esto genera muchos conflictos que ahora, al tener normativa específica, podemos recurrir a estas normas para resolverlos cuando se van planteando. Clases de administración. Vamos a ver que en el código tenemos regulada la administración extrajudicial en el título 6 del estado de indivisión, los artículos del 2323 al 2329, y por otro lado, ya en el marco del proceso sucesorio, la regulación de la administración judicial. Tengan muy en cuenta esto: todo lo que se plantee conflicto entre la regulación
regulación del código de fondo y la regulación de los códigos de procedimiento, que atener o adecuar, hasta tanto los códigos de procedimiento sean reformados, va a haber que darle prioridad a la normativa de fondo, ¿sí? Cuando estamos en presencia de una administración extrajudicial, les voy a leer específicamente el 23 establece aplicabilidad. Las disposiciones de este título se aplican en toda sucesión en la que hay más de un heredero, desde la muerte del causante hasta la partición, si no hay administrador designado, ¿sí? Es decir, podemos transcurrir todo la sucesión hasta la partición, por ejemplo, recurriendo a las normas de la administración extrajudicial, porque nunca llegamos a la designación de un administrador judicial. Administración judicial, seguimos con el siguiente. La designación de un administrador judicial se debe solicitar a través de un incidente de administración ante el juez del último domicilio del causante, así que es el competente para entender la sucesión. Y los códigos de procedimiento diferencian entre el administrador judicial provisional y el definitivo, dependiendo la etapa del proceso en el cual interviene cada uno. Es provisional si el nombramiento se produce desde el inicio del incidente de administración o del expediente sucesorio hasta la sentencia declaratoria de herederos o autodeclaración de validez formal del testamento, y es administrador judicial definitivo aquel que va desde la declaratoria de herederos o autoaprobación de validez formal del testamento hasta la partición, ¿sí? Seguimos. Administración de la herencia en general. Cualquiera sea la clase de administración, hay que distinguir actos conservatorios, actos de administración, ya sean de administración ordinaria o extraordinaria, y actos de disposición. ¿Cuál es la noción que tenemos que tener en cuenta para esta distinción? Bueno, el criterio distintivo se sustenta en la existencia del riesgo y peligro de la disminución de la integridad del patrimonio, entendida como la conservación de su potencialidad económica. El acto de disposición va a comprometer o poner en riesgo la potencialidad económica del patrimonio, en tanto que el acto de administración no lo va a hacer. Y les traigo para la definición del acto de conservación, la definición de Orgaz es aquel acto urgente o necesario que tiende a resguardar un bien patrimonial en peligro. Con ese alcance circunscripto interpretamos que el acto de conservación, sin dejar de ser tal, es además acto de administración y puede a veces ser un acto de enajenación. Lo que no hay que confundir es que necesariamente el acto de enajenación me va a implicar un acto de disposición, ¿sí? De acuerdo a esta definición, puedo estar en curso en un acto meramente conservatorio que implique la enajenación de algún bien, ya lo vamos a ver con normativa específica. Algunos ejemplos les traigo de actos conservatorios que cita la doctrina. Medidas cautelares en general, de aseguramiento de pruebas, inscripción o renovación de inscripciones de garantías reales, promoción de acción de desalojo, entre otros. Analicemos este fallo que les traigo, que es del año 2019. Fíjense acá, le puse el título, la designación con signos de interrogación. La designación de administrador provisorio interrumpe la prescripción por daños. Fíjense lo que pasó acá. Viene apelada la resolución en cuanto rechazó la excepción de prescripción opuesta por la demandada, que era la aseguradora. El apelante se agravia al considerar que la acción se encuentra prescripta en los términos del artículo 58 de la Ley de Seguros por haber transcurrido el plazo anual fijado en la norma desde que se produjo el siniestro, que fue el 7 de agosto del 2015, hasta la fecha en la que se inició la acción, que fue el 25 de mayo del 2017. Cuestiona que se haya iniciado el cómputo del plazo de prescripción desde el nombramiento de la administradora de la sucesión del asegurado y no desde su deceso. Considera que los herederos tenían legitimación activa y pasiva respecto de los derechos y obligaciones del causante desde que se produjo el fallecimiento, esto es, el 13 del 8 del 2015. Es decir, tiene un accidente de tránsito esta persona y fallece como consecuencia de ese accidente, a los pocos días. Fíjense, la presente acción de daños es iniciada por la señora Melhem por derecho propio y como administradora de la sucesión de Gustavo Barrios, titular del automotor siniestrado, en cuya virtud se reclama la aseguradora por destrucción total y otros rubros indemnizatorios. El señor Barrios falleció el 13 de agosto del 2015, días después del accidente de tránsito. El 26, fíjense la fecha, ¿no?
El 26 de agosto del 2015 se efectuó la denuncia del siniestro. La accionante inició el trámite de mediación prejudicial obligatoria en noviembre del 2015, que concluyó en diciembre de ese año sin acuerdo de partes. No hay duda de que este inicio de la mediación suspendió el plazo de prescripción, y ahora a lo que voy yo, porque no estoy de acuerdo con la resolución que se ha arribado en este fallo, si tuvo la posibilidad de iniciar esta mediación es porque necesariamente era heredera forzosa. No tengo el fallo de primera instancia, por lo cual no sé si era la cónyuge supérstite, que a su vez después fue designada administradora provisoria, o si era algún hijo del causante o ascendiente, como son los herederos forzosos. Pero sin duda, si pudo iniciar la mediación es porque era heredera forzosa. En caso contrario, sí o sí hubiera necesitado tramitar la declaratoria de herederos. Luego la actora inició la sucesión, fíjense, del titular del automotor el 11 de marzo del 2016, y en ese proceso fue designada administradora de la sucesión en octubre de ese año. Fíjense el tiempo transcurrido también, porque por lo general el provisorio va desde el inicio del incidente de administración hasta la declaratoria. Acá pasaron casi 6 meses y recién obtuvo la designación de administradora provisoria. Tiempo después, entabla una demanda judicial, fíjense, recién el 24 de mayo del 2017, que fue rechazada al encontrarse caduca la antes referida mediación, la que había iniciado en el 2015, cumplido el recaudo observado, es decir, vuelve a solicitar otra mediación. El 12 de 4 del 2018 inicia esta presente acción de daños. No se encuentra controvertido que el inicio, dice acá la Cámara, que el inicio de la acción que antecedió a la presente produjo efectos interruptivos de la prescripción. En mi criterio ya estaba, a la fecha de mayo del 2017, ya estaba prescripta la acción de daños. Lo que se debate es la incidencia que lo actuado en la sucesión de quien fuera titular del automotor pudiera producir en relación con la prescripción. Resuelve la Cámara rechazar el recurso de apelación. Dice: la especie de la acción solo podía ser ejercida por la administradora de la sucesión, para lo cual debía contar con la designación respectiva. ¿Es verdad esto? No estoy de acuerdo, porque ya, como les comento, y tengo que ser coherente con todo lo que le vengo diciendo en las clases anteriores, el heredero forzoso tiene la investidura de pleno derecho, por lo cual este tipo de acciones, incluso si inició la mediación es porque tenía la facultad de hacerlo. Entonces, inmediatamente concluida esa mediación, debió interponer la acción de daños. No era necesaria, en este caso, sin perjuicio de que tengo las reservas porque no he visto el caso de primera instancia, solo tengo la sentencia de Cámara, pero no tengo duda de que si inició la mediación era porque era heredera forzosa. Entonces necesariamente no requería la designación de administradora para iniciar esa acción de daños por destrucción total del vehículo del causante. Y sigue diciendo la Cámara: cierto es que el principio general en la materia sucesoria es de la transmisibilidad de los derechos y obligaciones, así como de las acciones pertinentes, y también lo es que el heredero es considerado propietario, acreedor o deudor, en consideración a la vocación que el vínculo de parentesco con el causante le confiere. No obstante, dice, tal principio no es susceptible de restar aptitud a las actuaciones llevadas a cabo a efectos de obtener la designación de administrador. Otra hubiera sido la situación si quien inicia la acción y es designado administrador provisorio no era heredero forzoso, porque ahí sí no tengo otra alternativa, como no tienen investidura de pleno derecho, que recurrir al juez a que me reconozca el carácter legal. A partir de tal designación, la administradora contó con legitimación, dice la Cámara, para peticionar, como lo hizo en nombre de la sucesión, en la que se había denunciado el automotor siniestrado como parte del acervo hereditario en función del cual peticionó en esta causa. Es de la Cámara Nacional Comercial de julio del año pasado el fallo. Acto de administración. Pueden calificarse como actos de administración por la inexistencia de riesgos aquellos actos que conducen a la renovación periódica y regular de algunos de los bienes del complejo patrimonial y a la enajenación de productos como modo de conservar su productividad y actitud funcional, o aquellas otras enajenaciones o adquisiciones que se realizan regularmente en una estructura patrimonial cuyo objetivo es el logro de ganancias a través de la diferencia entre lo que ha costado y lo que se ha recibido. La definición de Tobías. Ahora vamos a entrar entonces a analizar la normativa específica de la administración extrajudicial. El Código distingue actos conservatorios y medidas urgentes. Por un lado, lo que establece el 2324, que no requieren la intervención judicial,
y por otro lado las denomina como medidas urgentes, específicamente las del 23-27, donde sí se requiere para solicitarlas la intervención del juez. Voy a leerles el 23-24, que qué es lo que dice. El título dice actos conservatorios y medidas urgentes, y después en el texto habla como si fueran solamente conservatorios. De acuerdo a la definición que vimos de Orgaz, el acto conservatorio intrínsecamente implica urgencia, ¿sí? En mi criterio. Cualquiera de los herederos, dice, puede tomar las medidas necesarias para la conservación de los bienes indivisos, empleando a tal fin los fondos indivisos que se encuentren en su poder, y a falta de ellos puede obligar a los coherederos a contribuir al pago de los gastos necesarios, ¿sí? Aspiri, por ejemplo, considera que el acto conservatorio es el que debe ser adoptado con urgencia. Lloveras, Orlandi y Faraoni son los que sostienen que han comentado el código justamente civil y comercial, que por un lado están los actos conservatorios del 23-24 y por otro las medidas urgentes del 23-27. Por su parte, Iglesias considera que el 23-24 hace referencia a una sola categoría de actos que son conservatorios y urgentes, es decir, deben tener las dos características. Si el acto no reviste ese carácter, se debe requerir la unanimidad y en caso de no obtenerla, recurrir al nombramiento de un administrador judicial. Acá en esta parte diciendo porque específicamente el artículo 23-27 dice que se puede recurrir al juez para solicitar la realización de un acto cuando no requería para realizarlo la unanimidad de los coherederos y no la he obtenido. Entonces, antes de recurrir a la designación de un administrador judicial, podría recurrir primero a solicitar la realización de esa medida al juez de la sucesión de acuerdo a lo normado por el 23-27. Y después establece los actos de administración y disposición que vamos a analizar específicamente. Medidas urgentes con intervención judicial. Aquí Iglesias considera que el coheredero que la solicite debe justificar la urgencia, así como la negativa del resto de los comuneros a la realización del acto, y que dicha negativa impacta de manera gravosa en el interés común. Ahí les menciono algunos de los ejemplos que plantea el artículo, que son establecidos de manera enunciativa, nada más. Por ejemplo, el ejercicio de derechos derivados de títulos valores, acciones o cuotas societarias, la percepción de fondos indivisos, el otorgamiento de actos para los cuales se requiere la unanimidad, etc. Lloveras, Orlandi y Faraoni sostienen que estas medidas son complementarias de las que establece el 2352 en materia de administración judicial. ¿Sí? Importante aquí. Tanto los actos, y en esto comparto con Iglesias, que tanto los actos del 23-24, que hablábamos de actos conservatorios y medidas urgentes sin intervención judicial, como los del 23-27, que son las medidas urgentes que se solicitan al juez, deben ser tomados como una excepción a la regla de la unanimidad que surge del 23-25, que es para la toma de la realización de actos de administración y disposición. Requieren la unanimidad de los herederos. La justificación de la urgencia debe ser analizada con rigurosidad, deben tratarse de situaciones límite que no admitan la espera o la decisión del resto de los comuneros. No voy a leer todo el 23-27, pero dice que aún antes de la apertura del proceso judicial sucesorio, a pedido de un coheredero, el juez puede ordenar todas las medidas urgentes, entre ellas las que les he mencionado con carácter enunciativo. ¿Sí? Ahora, vamos a los actos de administración y disposición. ¿Cómo deben celebrarse estos actos? El 23-25, ¿qué es lo que dice? Dice, los actos de administración y de disposición requieren el consentimiento de todos los coherederos. Fíjense, repite lo mismo que establecía Vélez, unanimidad. Quienes pueden dar a uno o a varios de ellos o a terceros un mandato general de administración. Son necesarias facultades expresas para todo acto que excede la explotación normal de los bienes indivisos y para la contratación y renovación de locaciones. Si uno de los coherederos toma a su cargo la administración con conocimiento de los otros y sin oposición de ellos, se considera que hay un mandato tácito para los actos de administración que no requieren facultades expresas en los términos del párrafo anterior. Ahora vamos a ir analizando concretamente, pero este artículo viene a plasmar
lo que ya doctrina y jurisprudencia resolvía en el marco del Código de Vélez, es decir, ese administrador de hecho que ahora me queda enmarcado dentro de la administración extrajudicial, que empezaba a intervenir sin tener un nombramiento, la doctrina que decía, y la jurisprudencia, bueno, si el resto de los coherederos sabe que hay uno que está administrando y consiente esa administración, hay un mandato tácito. Ahora, si uno entra a administrar y el resto de los coherederos no está en conocimiento o se oponen, se regiría por las normas de la gestión de negocios ajenos. Ahora tenemos normativa expresa que lo establece. Actos de disposición entonces de administración, como dije, la regla, la norma propone lo siguiente: la unanimidad para la realización del acto y la informalidad en la designación del administrador extrajudicial. Ya vamos a ver que esto difiere en el caso de un administrador judicial, ¿sí? Unanimidad e informalidad en la designación. Bueno, la actuación entonces, como les mencionaba, del administrador extrajudicial puede resolverse mediante el otorgamiento de un mandato general de administración, ojo que esto no implica actos de disposición, a uno o varios de los coherederos o a un tercero, como en cualquier otro acto fuera del ámbito o de la órbita de la comunidad hereditaria. Mandato tácito, cuando un coheredero realiza actos de administración que no requieren facultades expresas, con conocimiento del resto y sin oposición de ellos, y para aquellos casos, las facultades expresas, para aquellos actos que excedan la administración normal, y para la contratación y renovación de locaciones. ¿Por qué? Porque esta contratación y renovación de locaciones, ¿qué es lo que implica? En realidad, tiende a perjudicar la partición, que es con la que cesa la indivisión. Por lo tanto, sí o sí, para renovación y contratación de locaciones, se requieren facultades expresas. Por más que haya, por ejemplo, un mandato tácito para el resto de los actos de administración. Actos de administración extraordinaria, como decía la última parte del 2325, los actos que exceden la explotación normal de los bienes indivisos y la contratación y renovación de locaciones requieren unanimidad de los comuneros y facultades expresas. Ya ahí vi que estaban formulando algunas preguntas, así que después al final las vamos a tratar de evacuar. Ausencia o impedimento. Fíjense, acá hay que remitirse a las normas de la gestión de negocios. En cuanto a los actos de administración, si es ordinaria, el administrador extrajudicial lo puede realizar, y si es extraordinaria, deberá suplirse la ausencia o el impedimento conforme las reglas generales que vimos anteriormente. Para los actos conservatorios y urgentes, los puede realizar el administrador extrajudicial sin quedar comprendido en la gravosa responsabilidad de la gestión de negocios ajenos. Les leo el 2326 que dice: ausencia o impedimento, los actos otorgados por un coheredero en representación de otro que está ausente o impedido transitoriamente, se rigen por las normas de la gestión de negocios, ¿sí? Algunos interrogantes, que esto suele darse en la práctica. ¿Qué ocurre cuando un copartícipe usa privativamente de un bien del acervo? Acá también tenemos una normativa expresa que viene a plasmar algo que ya la mayoría de la doctrina reconocía y la jurisprudencia también, que dice, bueno, el heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa conforme a su destino, y les digo en la última parte, el copartícipe que usa ese derecho no puede afectar el derecho de los otros. Y la última parte dice, el copartícipe que usa privativamente de la cosa indivisa está obligado, excepto pacto en contrario, a satisfacer una indemnización, la llama el código, desde que le es requerida. ¿Sí? Tengan en cuenta esto. Si hay uno de los coherederos durante, supónganse, muere el causante y había uno de los hijos del causante que estaba viviendo con él, con posterioridad al fallecimiento, continúa viviendo en esa casa, a lo mejor puede ser que el resto de los coherederos durante un tiempo no le demanden la compensación por uso exclusivo y pasado un cierto, porque a lo mejor no lo necesitaban o por cualquier situación particular que no lo hayan querido reclamar, tengan en cuenta lo siguiente: durante ese plazo que no se reclamó hubo un consentimiento tácito a una ocupación gratuita del bien. La indemnización, como la llama el código, compensación por ese uso exclusivo cuando nos corresponde a todos durante la indivisión, corresponde desde la intimación
fehaciente que se haga. Y obviamente, de eso que yo le intime, voy a tener que establecer el valor de mercado de locación de ese bien, y se le va a descontar la parte que a ese copartícipe le corresponda en la sucesión. ¿Y qué ocurre con los frutos de los bienes indivisos? La regla es que los frutos acrecen ¿a qué? A la indivisión, a la masa, salvo que medie partición provisional. ¿Cuál es la partición provisional? Es aquella justamente, supónganse, tenemos un campo, no dividimos, la partición provisional que hace, divide justamente los frutos de ese campo, pero no la propiedad, ¿sí? Entonces, ténganlo muy en cuenta, que salvo que medie esa partición provisional, los frutos van a crecer a la indivisión. Ahora sí vamos a la administración judicial. ¿Quiénes pueden ser designados administradores judiciales? Bueno, en cuanto a la capacidad del 2345 establece que pueden ser las personas humanas plenamente capaces y también las personas jurídicas autorizadas por la ley o por los estatutos para administrar bienes ajenos. Administración judicial. Fíjense, la administración judicial se desarrolla en sede judicial con parámetros específicos en cuanto a la designación del administrador, a diferencia de la informalidad de la que hablábamos, que rige en la designación del administrador extrajudicial. Dichos parámetros, ¿de dónde surgen? En primer lugar, del propio Código Civil y Comercial y también de los códigos de procedimientos locales, los cuales deberán ser adecuados a la normativa, si se contraponen a la normativa del Código Civil y Comercial, deberán ser adecuados a la misma. El periodo de designación, como todo lo atinente a la administración de la herencia, debe ser realizado, y esto no me canso de repetirlo porque se ven muchas sucesiones donde hay 50 cuerpos de declaratoria de herederos, y es porque se ha introducido dentro de ese expediente cuestiones que son ajenas al propio procedimiento de declaratoria de herederos en sí. Entonces, va por incidente ante el juez de la sucesión, ¿sí? Clases de administrador judicial, acá vuelvo a mencionar, los códigos de procedimiento diferencian dos clases de administrador judicial teniendo en cuenta la etapa del proceso en la cual intervienen: provisional si su gestión se extiende hasta el dictado de la declaratoria de herederos o autodeclaración de validez formal del testamento, y definitivo desde la declaratoria de herederos hasta la partición. Tengan en cuenta que para el supuesto excepcional que se designe a un extraño, por lo menos nuestro Código de Procedimiento prevé que para el provisional se puede elegir a ese extraño administrador de la lista de abogados. En cambio, para el definitivo, teniendo en cuenta la etapa del proceso en la cual interviene, que es desde la declaratoria hasta la partición, ya el tercero extraño no puede ser un abogado de la lista, sino que tengo que tener en cuenta la naturaleza de los bienes a administrar, ¿sí? Y obviamente que tiene que haber designación de ese administrador y aceptación del cargo como administrador provisional en un caso y definitivo en el otro. Fíjense este supuesto: la administradora provisoria con domicilio real en el extranjero, ¿sí? Esta sentencia es de septiembre del 2019. En tanto, la administradora de la sucesión actúa en la asamblea impugnada en representación de la sucesión de su progenitor y en interés de sus herederos, entre los que se encuentra el aquí actor, su participación, por ende, se vio enmarcada en la función que le había sido asignada en el proceso sucesorio, lo cual, a su vez, exige tener presente que el administrador judicial de la herencia es el representante legal de la sucesión y le son aplicables las disposiciones del mandato. Si la administradora de la sucesión fue demandada por los actos que había celebrado en representación de la sucesión en el seno de la sociedad de la cual el causante era accionista, ello revela la asunción de un rol que habilita que su emplazamiento a este juicio sea efectuado en el domicilio que constituyó a tal efecto en sede civil. Es decir, ella en sede civil, como administradora provisoria, ella vivía en Estados Unidos, ¿sí? Domicilio real, pero constituye, al ser designada administradora provisoria, domicilio en un estudio jurídico de un abogado en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si después ella intervino en su carácter de administradora provisoria en una decisión asamblearia que es impugnada, ¿sí?, para defenderse dentro de ese proceso,
societario específicamente, es correcto que se le notifique a ese domicilio procesal que había constituido en la sucesión en su carácter de administradora provisoria, y no obligar a los herederos, incluso al menor de edad, que era un medio hermano en este caso, si no me equivoco, a tener que notificar cualquier decisión que se tomara respecto de la intervención de esta administradora provisoria en Estados Unidos. Dice, hallándose en juego los derechos de un menor de edad, cobran operatividad las normas que imponen sobre nuestro país obligaciones internacionales. El caso debe ser examinado con la especial precaución de no dejar incumplido nuestro deber de efectuar una interpretación integral de las normas en juego y de la convencionalidad que surge del artículo 1 del título preliminar. La Convención de los Derechos del Niño reconoce la necesidad de proporcionar a este una protección especial. También menciona a la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en idéntico sentido. Dice, se trata, claro está, de disposiciones que ocupan el primer grado en la escala normativa que el Estado argentino se comprometió a respetar a través de sus jueces, exigiendo su observancia de modo efectivo al que ya se hizo referencia, y esta es la perspectiva desde la cual debe ser interpretado el asunto traído a consideración de la Sala. Perspectiva que, fundada en la aplicación de ese plexo normativo, que la aludida demandada no pudo ignorar, fuerza a atribuir a aquel domicilio constituido los efectos pretendidos. Dice, no puede interpretarse que un instituto instrumental, como lo es la administración provisoria de un sucesorio, de un modo que no se condice con los intereses sustanciales a los que debe servir, la labor asumida por la administradora lleva implícito un desempeño del que podían derivarse consecuencias que obligaran a traer a juicio a su autora, lo cual a su vez exige interpretar el alcance del domicilio constituido en forma finalista y coherente, es decir, aceptado que esa administradora es persona domiciliada en el extranjero, lógico es también suponer que lo que se procuró al constituir ese domicilio fue dispensar a los representantes de la ardua tarea de notificar a la nombrada en el lugar de su residencia, evitando así colocar a estos, entre quienes se encuentra el aludido menor de edad, en la dificultad defensiva respecto que hubiera sido inadmisible en razón de las normas de tutela que rigen la cuestión, ¿sí? Entonces ahí hace lugar al recurso de apelación. ¿Qué establece específicamente el Código de Fondo en materia de designación del administrador judicial? El 2346 determina que las mayorías que la norma exige para la designación del administrador merece un doble análisis. Por un lado, en relación al Código Civil, modifica la unanimidad que el mismo requería, y por otro lado, la composición de la mayoría es de capital o de personas. Pese a que la norma específicamente no lo determina, se entiende que es mayoría de capital, ¿sí? Y no de herederos o copartícipes implicados, sino de capital comprometido en esa sucesión. Vamos a analizar el 2346. Los coherederos pueden, por mayoría de capital, designar administrador judicial y proveer el modo de reemplazarlo. En este caso, el juez lo debe designar, ¿sí?, previo control de las mayorías. Es decir, hay mayoría de capital para la designación del administrador judicial, el juez lo único que tiene que hacer es corroborar que estén cumplidas esas mayorías y designar al que los copartícipes han propuesto como tal. A falta de mayoría, cualquiera puede solicitar la designación de administrador. Allí el juez debe respetar el orden de prioridad que establece el Código Civil y Comercial para realizar el nombramiento, que se prefiere al cónyuge supérstite. El 2346, fíjense que dice, que me quedó cerrado, dice, a falta de mayoría, cualquiera de las partes puede solicitar judicialmente su designación, la que debe recaer preferentemente, de no haber motivos que justifiquen otra decisión, sobre el cónyuge sobreviviente, y a falta, renuncia o carencia de idoneidad de éste, en alguno de los herederos, excepto que haya razones especiales que lo hagan inconveniente, caso en el cual puede designar a un extraño, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el Código Procesal de Santa Fe establecía el criterio de la idoneidad, ¿sí? No se prefería sí o sí al cónyuge supérstite. O sea que ahora, con la nueva normativa, sí o sí el juez, si no hay mayoría de capital para la designación, tiene que preferir al cónyuge supérstite. ¿Y esto por qué? Porque en gran parte de los supuestos está implicado si hay régimen de comunidad en ese matrimonio
la división de los gananciales que se realiza en la sucesión. Y finalmente ahí, como dice la norma, solo en casos excepcionales el juez puede designar como administrador a un tercero extraño a la sucesión. El código también prevé la posibilidad de que sea el testador el que lo designe. Si bien el testador puede proponerlo en su testamento, obviamente que eso debe tener traslado judicial, es decir, el juez debe designarlo judicialmente al que propuso el testador en su testamento. La designación puede ser plural, esto lo regula el 2348, actúan en el orden en que han sido designados, salvo que se haya dispuesto la actuación conjunta, y en el caso de actuación conjunta, sin medio impedimento de alguno, los otros pueden actuar solos para los actos conservatorios y urgentes, nada más que para eso. Acá la doctrina también está dividida, hay autores que consideran que debe haber una interpretación armónica de este artículo con el 2529, que establece la designación de albacea, que es el ejecutor testamentario. Quienes consideran así dicen que cuando hay herederos, como dice la norma específica, no le compete al albacea o al liquidador testamentario ni la representación ni la administración de la herencia, y por el contrario, ante los casos de inexistencia de herederos, le corresponde al albacea la administración de los bienes sucesorios. Esto consideran Pérez La Sala, Lloveras, Orlandi, Faraoni, y Iglesias por su parte dice que no, en realidad son figuras diferentes. Rigor de verdad, específicamente si está establecido que se lo designa, no es lo mismo, digamos, decir albacea, ejecutor, liquidador, que designarlo concretamente administrador de la sucesión. Pese a que la normativa del código es amplia y cualquiera sea la nominación que le haya dado el testador, se entiende que lo ha designado administrador, la mayoría de la doctrina interpreta que, bueno, va a ser administrador si se lo nombró, por ejemplo, como albacea, en tanto y en cuanto no hayan herederos. ¿Por qué? Porque naturalmente la función de administrador le compete a estos herederos. Si no hay herederos, ese que ha sido nombrado como albacea será también administrador de esa sucesión. Derechos y deberes. Aceptación. La forma de la aceptación del cargo se rige por las normas de los códigos de procedimiento locales. Garantías. Como regla, el administrador no está obligado a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, pero tengan muy en cuenta este artículo, que es el 2350, porque excepto, la regla es que no está obligado, excepto que el testador o la mayoría de los copropietarios de la masa indivisa lo exija, o que lo ordene el juez a pedido del interesado que demuestre la necesidad de la medida. Si requerida la garantía, el administrador omite constituirla o se rehúsa a hacerlo en el plazo fijado por el juez, debe ser removido del cargo. Con relación a los gastos, tiene derecho al reembolso de los gastos necesarios y útiles realizados en el cumplimiento de su función. En cuanto a la remuneración, puede ser fijada por el testador, por acuerdo entre los coherederos o fijada por el juez. En cuanto a la remoción, cualquier interesado puede solicitarla de acuerdo al 2351, acreditando la imposibilidad de ejercer el cargo o mal desempeño del administrador. Y la rendición de cuentas, tengan en cuenta que pese a que la normativa específica de rendición de cuentas está plasmada dentro del marco de la administración judicial, tanto el administrador judicial como el extrajudicial están obligados a rendir cuentas. Medidas urgentes. Las del 2352. ¿Qué vinculación existe entonces entre estas medidas y las medidas urgentes que habíamos visto en el marco de la administración extrajudicial? Este elenco de medidas urgentes se agrega al regulado en el 2327 como facultad de los coherederos, debiendo destacarse que el 2352 amplía la legitimación activa a cualquier interesado, ¿sí? Vamos a analizar ahora este fallo reciente de la provincia de Santa Fe. Fíjense, acá fue un caso donde se declara la pérdida del beneficio de inventario de la heredera designada administradora definitiva. La heredera era la cónyuge supérstite, la que había sido designada administradora definitiva. Miren los antecedentes. La coheredera, que es la hija del causante, con patrocinio letrado solicita se apliquen a la administradora definitiva de la sucesión las sanciones previstas en los artículos que ahí determina del Código Civil,
que eran de pérdida del beneficio de inventario, ya vamos a ver qué actos le imputa haber realizado al administrador. Por sentencia de fecha 21 de mayo del 2018, la jueza Acquo rechazó el planteo formulado por esta coheredera con costas a su cargo. Para así decidir, la sentenciante comenzó por delimitar el objeto de análisis, señalando que la cuestión a resolver versaba solo sobre la aplicación de la sanción prevista en el 3405 y 3406 a la administradora definitiva designada en autos, por lo que las demás cuestiones planteadas relacionadas a la mala administración de la herencia serían valoradas en los autos conexos sobre incidente de remoción de administrador. Sentado ello, es decir, no valoró toda la prueba porque consideró que no se aplicaba, y en rigor de verdad es lo que considera la Cámara, que sí debió haber analizado toda la prueba para tener en cuenta si se había o no perdido el beneficio de inventario, y por lo tanto esa heredera pasaba a responder no solo con los bienes recibidos, sino también con los propios. Dice, si bien existe una evidente vinculación entre las sociedades Vikingo y Biocorp SRL, ello no implica que esta última forme parte del acervo hereditario y que como consecuencia los herederos hayan tenido que denunciarla en el juicio sucesorio. Explicó que arribó a tal conclusión, atento que Biocorp SRL fue constituida por el coheredero, que era el hermano de la actora, con un tercero, en el año 2011, es decir, un año después de la muerte del causante, ocurrida en octubre, el 5 del 1 del 2010, y porque además en autos no se acreditó que Biocorp haya sido constituida con fondos de la sucesión, hipótesis esta última que podría entender haber subsumido la conducta en el supuesto de ocultación de valores que regulaba el artículo 3405. ¿Qué es lo que había hecho? No solo que había permitido a la administradora, que era la cónyuge superstite, que el hermano de la actora, ¿qué es lo que hizo? Dieron de baja las sociedades que tenía constituidas el causante, que eran de ortopedia, y al año toda la mercadería que formaba parte de esa sociedad la venden a la nueva sociedad que constituye el hermano de la actora junto con un tercero, ¿sí? Todo esto la jueza no lo valoró correctamente y consideró que no era suficiente para acreditar la pérdida del beneficio de inventario. Lo que aquí se debería haber demandado también, cosa que no se hizo, es la pérdida del beneficio de inventario del hermano de la actora, no solo de la administradora, que era la cónyuge superstite. Respecto al supuesto, dice, contemplado en el artículo 3406, señaló que para que opere la pérdida del beneficio de inventario es necesario que el coheredero proceda a la venta de los bienes muebles o inmuebles de la sucesión. Al respecto sostuvo que no habiéndose acreditado en autos la venta de bienes de la sucesión, tampoco procede la sanción. En junio del 2018 la parte incidentista interpone recurso de apelación, siendo concedido en relación y con efecto suspensivo. La Cámara, como el criterio, dice, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y en consecuencia revocar el pronunciamiento resistido, toda vez que el caudal probatorio rendido en la causa pone en evidencia que la administradora de la herencia no solo desvió o permitió que se desviaran fondos que debían ingresar al patrimonio de uno de los negocios que integraban la sucesión, como así también contratos, conforme concluyó el perito, sino que dispuso sin dar explicaciones ni rendir cuentas prácticamente el cierre tanto del comercio como de la sociedad denunciada. Es que en ausencia de una versión explicativa por la interesada, no pueden interpretarse de otro modo actos tan significativos como dar de baja la inscripción de ambos emprendimientos ante la FIP y cerrar todas las cuentas bancarias que poseen. Y como contrapartida, las probanzas de autos contienen suficientes indicios serios y concurrentes que permiten inferir que se llevaron a cabo actos tendientes a situar a la nueva sociedad, es decir, la que había constituido el hermano, en el lugar que ocupaban las empresas del causante en el mercado. Debe interpretarse que los actos y movimientos patrimoniales tendientes a vaciar las empresas que integraban el acervo sucesorio y aniquilar su posición comercial y oportunidades de negocios fueron realizados en fraude a la coheredera y de los acreedores de la sucesión. Todo ello justifica aplicar al caso la doctrina sentada por el más alto tribunal de la Nación y aplicar la sanción prevista en el 3405 del Código Civil, pues evidencian una grave transgresión en las facultades de la heredera beneficiaria. La falta de documentación y registración en la contabilidad de la sucesión del causante de las 5 ventas de mercaderías que le fueran realizadas a la nueva sociedad proveen otro indicio para considerar la procedencia de la pérdida del beneficio por la demandada en virtud de la causal prevista en la parte 2
del 3406. Dice, si bien no es necesario realizarla con autorización judicial, de acuerdo a lo que establecía Vélez, la venta de los bienes muebles que tenían tal destino para el propio causante, como en el caso de las mercaderías del negocio, vamos a ver que, de acuerdo a la normativa del Código, también el administrador lo puede realizar por sí. La norma aludida establece que queda a la prudencia de los jueces resolver si esa enajenación ha sido o no un acto de buena administración. En esa tónica, la importancia económica de las distintas operaciones comerciales reseñadas y su significación para el acervo hereditario tornan prudente tal decisión. Dice, administrar la herencia implica dar seguridad a la custodia y conservación del patrimonio y así al beneficio, como todo aquel que administra un interés al menos concurrentemente ajeno. Por ello procede también aplicar la sanción conforme lo dispuesto en los artículos 3405 y 6, si en el marco de la administración se realizaron actos que por su significación patrimonial e importancia resultan equiparables para la prudencia judicial a los actos que importan la pérdida del beneficio y ellos son ejecutados en fraude a los coherederos, acreedores y legatarios. ¿Sí? Fíjense que este es un caso de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe, la Sala 1 de mayo de 2019. ¿Sí? Y tengan muy en cuenta los actos que si bien no tenemos, o sea, lo traigo porque ustedes me van a decir no hay más beneficio de inventario en el nuevo código, pero los actos que realizó esta heredera administradora son muy similares a los que prevé el artículo 2321 del Código Civil y Comercial, por los cuales el heredero, ya sea universal o de cuota, puede llegar a responder con sus propios bienes. Entonces ténganlo muy en cuenta porque pese a que no existe más el beneficio de inventario, sí puede extenderse la responsabilidad no solo a los bienes recibidos, sino a los propios de los herederos. Funciones del administrador judicial. Por un lado tenemos el 2353, que establece la administración de los bienes, y por el otro, el cobro de créditos y acciones judiciales. Fíjense, el 2353 dice, el administrador debe realizar los actos conservatorios de los bienes y continuar el giro normal de los negocios del causante. Puede por sí solo enajenar las cosas muebles susceptibles de perecer, depreciarse rápidamente o cuya conservación es manifiestamente onerosa. Para la enajenación de otros bienes necesita acuerdo unánime de los herederos o, en su defecto, autorización judicial. Además de gestionar los bienes de la herencia, debe promover su realización en la medida necesaria para el pago de las deudas y legados. Análisis de este artículo. Bueno, actos conservatorios. Comprende actos de conservación y vigilancia, se incluyen los actos del 2296, que ya hemos visto en otra de las charlas, que son actos que no implican aceptación de la herencia, recolección de frutos naturales de los bienes para evitar su pérdida, la venta de la producción en el caso de que no pueda quedar en el campo. Esto es lo que opina la doctora Iglesias. Yo en esto me ciño, digamos, a la importancia patrimonial del acto que va a realizar conforme lo resolvió el caso que mencioné anteriormente, porque por más que sea algo que se puede deteriorar o que sea de costosa conservación, hay que ver la implicancia patrimonial que tiene en esa sucesión para ver si implica un acto meramente conservatorio y lo podía realizar individualmente el administrador o no. Requería la unanimidad o en su defecto la venia judicial. Otros supuestos: percepción de lo debido a la sucesión, si se deposita el dinero en el expediente, pago de remuneraciones urgentes, promoción de acción de desalojo. Estoy de acuerdo en la doctrina y en la jurisprudencia respecto de qué constituye un acto conservatorio. Acto de administración ordinaria, ejemplo típico son las deudas contraídas por el causante por la compra de mercaderías del negocio objeto de la herencia. El ejercicio de la acción por cobro de alquileres es un acto de administración ordinaria que no requiere autorización judicial. Conforme Pérez La Sala, Aspiri considera que también esto deriva de un acto conservatorio, el cobro de los alquileres adeudados. Y actos de administración extraordinaria, por ejemplo, el pago de deudas contraídas por el causante, ajenos a los actos de producción antes referidos, pago de compra de inmuebles, nombramiento de nuevos empleados, ampliación de instalaciones, pago de deuda del causante que no refieran al giro normal del negocio. Esto es todo a mero título ejemplificativo, ¿sí? Es muy rica la cantidad de casos que hay y que se pueden plantear sobre administración. Fíjense, por ejemplo, este que les traigo de noviembre del año pasado. Se hace lugar al recurso de, ¿dónde es este? De La Pampa.
Se hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la administradora de la sucesión y se dispone que una vez vueltos los autos a primera instancia, se ordena el libramiento de oficio al registro de la propiedad automotor a fin de emitir una tarjeta azul del camión de carga denunciado a favor de uno de los coherederos. En autos nos encontramos ante un requerimiento vinculado a un vehículo afectado al giro comercial del causante, explotación de índole familiar, formulado por uno de los administradores designados de común acuerdo por los coherederos con facultades para actuar en forma indistinta. Dice, desde esta perspectiva es oportuno señalar todos los actos que puede realizar el administrador por sí. Dice naturalmente que la circulación de un automotor conlleva el riesgo de provocar daños, mas sucede que en la especie el rodado en cuestión forma parte del giro normal del causante, de modo que aquella potencial contingencia no puede erigirse como un obstáculo para la procedencia de la autorización requerida. Este otro es de Entre Ríos. Fíjense, llegó al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos para resolver la procedencia de este acto por parte de la administradora. Se declara parcialmente procedente el recurso de inaplicabilidad de ley y se casa parcialmente la sentencia de Cámara que denegó el pedido efectuado por la administradora provisoria de la sucesión del libramiento de fondos depositados. Se dispone la entrega de los fondos a efectos de realizar los gastos que sean necesarios para la manutención, compra de alambrados, postes, etc., y pago de impuestos del predio que administra con cargo de la oportuna rendición de cuentas debidamente documentada. Vamos a ver ahora el otro artículo, que es el cobro de créditos y acciones judiciales. En este caso pueden optarse por diferentes modalidades. Pueden actuar todos los herederos juntos y personalmente prescindiendo del administrador designado, que todos autoricen al administrador judicial o que el juez autorice al administrador judicial para actuar en juicio o percibir la creencia si no obtuvo la unanimidad. Acá les traigo otro caso que también se relaciona con contenido de la herencia. Fíjense, los herederos de una persona fallecida tienen legitimación para reclamar los créditos laborales, aun cuando aquella no los haya ejercido en vida, porque la herencia de una persona la compone la totalidad de bienes de los cuales el causante era propietario, acreedor o deudor, y solo se encuentran excluidos del acervo hereditario los derechos carentes de contenido patrimonial, etc. Entonces acá habilitaron a las herederas a que pudieran reclamar, si bien no se hizo lugar al reclamo, a que pudieran reclamar los créditos adeudados al trabajador fallecido. Veamos este caso que es de Rafaela, también del año pasado. Es una acción de reivindicación que interpone una heredera forzosa. La sentencia de primera instancia acogió la demanda de reivindicaciones interpuesta por la actora contra la demandada y demás ocupantes de la vivienda. Para así decidir, ponderó las pruebas producidas por las partes y consideró probado que la actora fue declarada heredera, que ella fue designada administradora de la herencia, y con el informe del registro general se acreditó la titularidad del inmueble en cabeza del causante, al igual que con las constancias del impuesto inmobiliario. Para refutar esta demanda, que es lo que considera la que estaba ocupando el inmueble, manifestó tener la posesión del inmueble, cosa que no pudo probar, y negaba la posesión de la heredera porque en rigor de verdad nunca había entrado en la posesión del inmueble, cosa que en materia sucesoria esto no rige, porque justamente producido el fallecimiento del causante, los herederos entran a ocupar ese lugar, y por más que efectivamente no tomen la posesión, se les ha transmitido como consecuencia de la muerte, más en este caso que tenía la investidura de pleno derecho porque era hija del causante. Obviamente la Cámara aquí confirma el fallo, dice: si la recurrente al contestar la demanda reconoció que la actora es heredera de fulano y mengano y que ella fue designada administradora de la herencia, no puede sostener su carencia de legitimación para entablar la acción de reivindicación a la luz de las claras disposiciones citadas en la sentencia de primera instancia, conforme lo señala la doctrina al expresar que entre las acciones que la ley acuerda al heredero y que expresamente menciona el 3421 infine, no podían faltar las que correspondían al causante en vida y que el heredero ejerce como propias del difunto. Tales acciones en defensa de la propiedad o de los derechos reales, la de daño, la de nulidad, etc. En ellas se discute la propiedad o posesión del causante sobre cada objeto determinado. ¿Sí? Esta es de mayo del año pasado, de la Cámara
civil y comercial y laboral de Rafaela. Rendición de cuentas, finalmente, ya para ir cerrando. ¿Quiénes están obligados a rendir cuentas? Tanto el administrador extrajudicial como el judicial. En cuanto a la forma de la cuenta, tenemos el artículo 2362 por una parte, y supletoriamente se aplican los artículos 858 y siguientes. Fíjense que el código prevé las rendiciones de cuentas parciales, que salvo que se fijen otros plazos, deben ser realizadas trimestralmente, y la rendición de cuentas definitiva en el 2361. Vamos a ver finalmente este caso de rendición de cuentas, que la verdad me resultó un poco complejo, y ya les voy a decir cuál es la opinión que tengo al respecto por no haber visto el de primera instancia, pero fíjense lo que pasó acá, porque estuvieron años y años y quedó inconclusa, digamos, esta rendición de cuentas. Fíjense, apeló el demandado la resolución dictada a fojas tanto, donde el juez Acuo rechazó las cuentas rendidas por aquel, teniendo por agotado el presente trámite, porque la actora, no obstante haber impugnado la rendición de su contrario, soslayó practicar sus propias cuentas. El Acuo señaló que el accionado tampoco en esta ocasión se avino a rendir cuenta alguna respecto del caudal administrado en el término fijado en la condena, antes bien persistió en su negativa a proceder en consecuencia. Asimismo apuntó que el accionante, al responder la vista, omitió ella practicar sus propias cuentas, por lo cual quedó inconclusa esa rendición de cuentas. La Cámara dice, en el sublite se dictó sentencia condenando a Horacio Luis Campi a rendir cuentas al accionante, que era su hermana, de los negocios que hubiera efectuado y administrado en relación a bienes y fondos pertenecientes a ella por el periodo comprendido entre el año diciembre del 96 y diciembre del 2009, bajo percibimiento de tener aprobadas las que practicara la actora en todo aquello que no demostrase que fueran inexactas. Esta sala confirmó el fallo y dispuso, en los términos del Código Procesal de la Nación, que la rendición de cuentas a practicarse incluyera documentalmente declaraciones juradas de bienes personales y ganancias de ambas partes. Dice, la especie quedó establecido en la sentencia de autos, que a la fecha se encuentra firme, que el manejo de los intereses de su madre y de su hermana, la aquí actora, por parte del demandado, excedió la mera dirección de la empresa familiar, involucrando también la administración y disposición general de al menos parte del patrimonio de ambas, toda vez que habría dispuesto la venta de cosas de su progenitora, administrando el capital familiar sin realizar la división de bienes del acervo hereditario correspondiente a su padre. El recurrente pretendió cumplimentar la rendición de cuentas con la presentación que realizó a fojas tanto. Dice, la obligación de rendir cuentas consiste en informar detalladamente acerca del cumplimiento de la gestión, de todas las ganancias resultantes de los negocios realizados. En este sentido se ha dicho que la rendición de cuentas del estado descriptivo, ratificado con la documentación pertinente, tendiente a demostrar en partidas correspondientes al debe y al haber la verdad de los hechos y resultados de orden patrimonial a que se ha llegado en una negociación actuando por cuenta ajena. Dice, la ley no establece de qué forma hay que realizar las cuentas. Dice, la rendición de cuentas debe ser clara, detallada, explicativa. Dice, en la presentación referida, el accionado negó una vez más haber ejercido el poder general amplio de administración que le fuera otorgado por su hermana en junio del 79. En ese mismo año había fallecido el padre de las partes implicadas en esta demanda, ¿sí? Por lo que entiendo aquí, porque no tengo la sentencia de primera instancia, evidentemente ella, con posterioridad al fallecimiento del padre, le otorga a su hermano que, de acuerdo a lo que surge de esta sentencia de Cámara, ninguno había sido designado administrador judicial, o sea que él se había comportado como un administrador de hecho respecto a esa sucesión, y aparte ella le había otorgado un mandato general amplio de administración con muy poco tiempo después del fallecimiento del padre. Cuando dice el poder general amplio de administración, dice, cuando en la sentencia de este tribunal, que confirmó la condena en su contra, se tuvo por acreditado que continuó ejerciendo el mandato en cuestión, aún después de la venta de la sociedad familiar, y que a la fecha de la misiva transcripta, fíjense que del año 2001, el demandado no había dado acabada cuenta de la administración del patrimonio del apoderdante,
concluyéndose que el mandato estuvo vigente hasta el año 2009. No entiendo cómo. Del 79 al 2009 no le revocó antes el mandato general de administración que le había otorgado. Es raro. En dicho escrito, el demandado también señaló que el dinero correspondiente a la actora, en el marco de la sucesión de su padre, fallecido en el 79, le fue entregado entre el 79 y el 81 en diferentes remesas cuya entidad no recuerda, pero que fue consistente en las compras inmobiliarias que su hermana hizo. Indicó que luego sobrevino la muerte de la madre, iniciando la propia actora el proceso sucesorio, donde ningún planteo de colación ni reducción fue articulado. No entiendo por qué se lo mencionan acá, no tiene que ver con la administración. Es claro que lo acontecido en los procesos sucesorios referidos a la actora, acá le pongo signo de interrogación porque para mí esto no es claro, dice, lo acontecido en los procesos sucesorios referidos y los fondos que el accionante hubiese recibido con motivo de ellos conforman una cuestión en principio ajena a las cuentas a cuya rendición fue condenado el demandado, que se reitera, se encuentra circunscripta al resultado del manejo de los bienes y fondos pertenecientes a la actora en virtud del ejercicio del mandato antes referido y por el periodo comprendido entre el 96 y el 2009. Es decir, dentro de esto y en este marco, este proceso va a una cámara, termina en una Cámara Nacional Comercial. Evidentemente lo que debería haberse planteado, me arriesgo a decir porque no tengo la sentencia de primera instancia, es que acá estaba todo confundido. Lo de la administración del patrimonio del padre fallecido y lo que derivaba de este mandato general de administración respecto de lo que a ella le hubiera correspondido, tanto en esa sucesión como el resto del patrimonio, evidentemente, que ella tenía, ¿sí? Aquí es como que se confundió todo y se derivó en la justicia comercial. Dice el demandado, fíjense acá, el apelante también indicó que entre los meses de agosto y noviembre del 96 le dio a la actora su parte de lo que había podido rescatar de la debacle empresarial de la familia, dice la cantidad de pesos que se trasladaban en esa época a dólares, por lo cual esa entrega de ese dinero no podía probarse como el demandado pretendía con la declaración solamente de testigos. Dice, el demandado debe explicar el destino del patrimonio administrado por él y si, como afirma, su hermana tomó el control de su parte, cuándo y cómo lo hizo, indicando cuáles fueron los bienes liquidados, los montos involucrados en cada caso y las fechas de cada uno de esos ítems. Lo que se reitera no puede tenerse por satisfecho con la constancia de foja 82. Desde esta perspectiva, entonces, lo decidido en la instancia de grado no se evidencia pasible de reproche. Fíjense que acá quedó, después del 79, esto tiene resolución de Cámara del 2019 sin rendición de cuentas porque por su parte la actora tampoco acompañó ninguna rendición de cuentas propia. Por lo tanto, ahí quedó paralizada esta rendición de cuentas y obviamente responsabilidad de este heredero administrador. Ahí concluimos. Muy bien. Bueno, vamos a habilitar el segmento de preguntas. Algunas ya fueron hechas en el transcurso de la charla y también están llegando algunas preguntas de la gente que está viéndonos a través de Facebook. Lo que sí les pedimos es, cuando hagan las preguntas, tengan en cuenta que, digamos, tienen que ser relativamente generales, porque si vienen con un caso muy, muy concreto, ya es una consulta profesional, digamos, que requiere un estudio más acabado del caso, ¿no? Así que, bueno, tengan en cuenta eso. Voy a ir arriba de todo el chat, porque ya al comienzo nomás habían hecho una consulta. ¿Puede el administrador... Sí, ya empezaron con alquileres. ¿Puede el administrador solicitar el reintegro de pago de nicho y manutención del mismo en la cual fue sepultado el causante? Sí, obviamente. Okay. Son cargas de la sucesión. Por lo tanto, si es un heredero el que fue designado administrador y los realizó con fondos, o sea, si los realizó con fondos propios, es lo mismo que si lo hubiera pagado cualquier tercero, se subroga y tiene derecho, está establecido específicamente el reembolso de gastos incurridos por el administrador, en los que haya incurrido el administrador. Patricia Colaret pregunta si el administrador de hecho está obligado a presentar balance de lo actuado. Me vuelvo con la anterior, es el de remuneración y gastos, el 2349. Ok. El administrador, de hecho, debe rendir cuentas de la misma forma que lo debe hacer el administrador judicial. Ok.
Porque si no hay un mandato expresamente otorgado, hay un mandato tácito, por lo cual debe rendir cuentas de la forma más acabada posible y documentada y detallada. ¿En qué lugar queda el inquilino frente a un locador heredero sin consentimiento de los coherederos inquilinos de vivienda familiar? Aclara. Y esto muchas veces pasa, porque siempre se piden los requisitos para el locatario, pero uno no sabe, en rigor de verdad, el que celebra como locador, si justamente lo hacen por unanimidad o si murió el titular registral, esto uno no tiene conocimiento. A ver, tengan muy en cuenta que en este contexto, para todo lo que sea, digamos, al inquilino nunca por una cuestión de lógica, al inquilino nunca lo va a poder afectar algo que él no pudo conocer, ¿sí? Esto le va a resultar inoponible a él, si el que celebró el contrato no tenía la unanimidad del resto de los herederos, ¿sí? Claro. Entiendo que más en este contexto en el que estamos viviendo, en que hay una normativa de emergencia en materia de locaciones y todas las consideraciones que hay que tener respecto de la parte más vulnerable, entiendo que derivará en una acción de responsabilidad interna dentro de quien haya tomado a cargo esta administración. Pero la regla es siempre, no solo, fíjense, facultades expresas de todos los herederos y unanimidad. ¿Por qué? Porque la locación lo que tiende es a perjudicar la partición. Claro. Bueno, acá están preguntando, esta la voy a responder yo, porque están preguntando por tus videos anteriores. Nosotros comentamos que esta era la tercera clase. Los pueden encontrar dentro de la página de Facebook de Microjuris, dentro de la sección videos. Pero mírenlos rápido, porque miren que dentro de unos días los vamos a bajar, porque obviamente, bueno, esto le dimos un tiempo lógico para que la gente pueda ver todos los cursos. Así que en la sección videos de Facebook Microjuris Argentina van a poder ver las 2 clases anteriores de la doctora Grifa. También están pidiendo los PowerPoint, eso sí, me mandan un correo electrónico a Microjuris, también se los podemos hacer llegar, no hay ningún problema. ¿El administrador puede percibir una remuneración por la administración que ejerce? Pregunta María Vargas Olivera. Sí, está expresamente establecido. Nuestro código de procedimientos, por ejemplo, decía que si era un coheredero, en principio no era remunerado el cargo, sí era un extraño. El código, en el mismo artículo que les mencioné recién, el 2349, establece la posibilidad, y obviamente, y el mandato, si es una administración extrajudicial, el mandato se presume oneroso. Imagínense que en la mayoría de las sucesiones estos cargos son muy complejos y requieren una actuación muy minuciosa si se realiza correctamente, por lo cual obviamente tiene su derecho a percibir honorarios. Bueno, acá me dirás vos porque es un poco puntual la pregunta, pero llega a través de Facebook. Sí. Si el administrador paga con su propio dinero los gastos de conservación del inmueble durante varios años, tasas, ¿no? Impuestos, por falta de colaboración de coheredero, y luego el administrador ya no puede afrontarlos más por esa falta de colaboración y el inmueble está deteriorándose y perdiendo valor, ¿podría pedir que se lo autorice a la cesión de derechos de la parte indivisa del coheredero por un valor menor? Es imposible locarlo por el estado del bien y porque el coheredero se niega. Él cuenta el caso, ¿no? Pero bueno. Está bien, no, eso no lo veo viable, pero en todo ese tiempo, digamos, nunca inició una acción por el reintegro de nunca hizo un reclamo, digamos, por el reintegro de los gastos en los cuales había incurrido, y no se llega a un acuerdo respecto de la venta de ese bien o... Y no sé, la persona que hizo la pregunta tendría que... Claro, sí, no, cualquier cosa que me lo mande después por correo electrónico, no tengo problema. Claro. Acá pregunta Vanina si el administrador de hecho no rinde cuentas y alquila, incluso percibe los alquileres de los bienes del acervo. ¿Qué proceso incidental debería iniciarse? ¿Es el de rendición de cuentas y de la cuenta que arroje se descontaría de su parte? A ver, me perdí un poco. Si el administrador... pero en concreto es lo siguiente. El administrador, lo que veíamos en Vélez como un administrador de hecho, ese heredero que entraba y empezaba a administrar los bienes de la sucesión, y el resto los conocía y no se oponían, se regía por las normas del mandato tácito. Ahora, ese administrador de hecho
las normas específicas son las del título que yo les mencioné de administración extrajudicial. Obviamente está obligado a rendir cuentas y hay que intimarlo, ¿sí? O lo intimo extrajudicialmente y fíjense que el propio código establece cómo debe hacerse la rendición, si son todos presentes, mayores y capaces, lo pueden hacer de manera privada. Si no se dan esas condiciones, la rendición de cuentas debe ser judicial. Siempre es competente el juez de la sucesión, tanto en administración extrajudicial como judicial. Pero sí o sí, lo que yo recomiendo, porque hay muchas sucesiones que están muy trabadas por estas cuestiones, si ven que hay mala administración o que uno tomó la batuta, digamos, y empezó a hacer un montón de cosas, empiecen a tomar medidas o le exigen garantía, como dice el código, si no puede prestar la garantía, entonces es removido del cargo, o solicito rendición de cuentas, ¿sí? Traten de tomar las medidas que el propio código establece para limitar la actuación de este administrador y que no durante tanto tiempo haga lo que quiera, ¿sí? Porque hay forma de controlarlo. Bueno, en Facebook también hacen esta consulta. ¿Puede un heredero realizar mejoras en un inmueble, algunas necesarias y otras útiles, y luego reclamar el precio de las mejoras a los coherederos que no lo autorizaron a hacerlas? Acá no me acuerdo específicamente los números de los artículos de mejora, el código determina específicamente mejoras de mero mantenimiento, mejoras conservatorias, mejoras útiles y suntuarias, ¿sí? Tengan en cuenta, de acuerdo a cuál categoría, ya les digo, las suntuarias que haya realizado de ninguna manera va a poder reclamar, ¿sí? Las de mero mantenimiento y las útiles sí. Perfecto. Y acá es una pregunta que por ahí está aislada, pero dice, ¿hasta qué momento se puede denunciar bienes? ¿Sociedades, cuentas bancarias? ¿Hasta qué momento? Hasta antes de la partición. A ver, esto se relaciona más con partición. La partición no puede ser total o parcial, ¿sí? Puede ser que muchas veces los clientes a lo mejor dicen, bueno, no tengo el dinero para pagar los sellados para transferir todos los bienes y voy transfiriendo por partes. Bueno, voy al marco de una partición parcial. Hoy divido, qué sé yo, tengo una casa y un auto y tenemos un campo y hacemos partición provisional solamente de los frutos de ese campo y mantenemos indivisa la propiedad. Claro. No es necesario que yo sí o sí el día que anuncio la sucesión denuncio todos los bienes y los transfiero. Buenísimo. Bueno, aquí hay una pregunta, pero Laura, me parece que es muy puntual. Yo te diría que en todo caso, creo que está el mail de la doctora aquí. Sí, que me la remita. Que te la pueda remitir por mail, porque es un caso muy, de esos de examen, ¿viste? Muy puntual. Acá preguntan si el administrador de hecho no rinde cuentas, esto ya lo vimos. No existe administrador judicial designado, un heredero, sí, también, es muy, muy puntual. Bueno. Sí, no tengo problema, si me la quieren enviar. Está el mail aquí de la doctora. Bueno, antes de terminar, voy a pasar un aviso que el lunes que viene, a las 18 horas, estamos haciendo con el doctor Diego Tula, juez de San Isidro, una masterclass sobre la eficacia de las comunicaciones laborales efectuadas durante el aislamiento sanitario, ¿sí? Que están también trayendo bastante problemita, cuestiones de notificación. Florencia, espera que me voy a activar, así me ves y no mirás pobre esa pantalla. Gracias nuevamente por tu participación en este ciclo de sucesiones. Hay muchísimos temas más, pero te vamos a dejar descansar. Te vamos a dejar descansar un tiempo porque la verdad es que requiere mucho esfuerzo el tema de la preparación y esta plataforma Zoom, que también hablarle a la cámara y demás tiene su factor de estrés adicional. Así que gracias a todos los que participaron en la charla de hoy. Los invitamos a seguir participando. Se vienen un montón de charlas súper interesantes, inteligencia artificial, cuestiones de mediación en la pandemia. Bueno, tenemos una agenda súper nutrida, así que de a poco se van a ir enterando por Facebook, que creo que es la mayoría de cómo se entera de nuestras clases a través de Zoom. Así que muchísimas gracias a todos, gracias Florencia nuevamente, y bueno, acá te están dejando saludos y agradecimientos, gracias. Y todos dicen excelente, que yo creo que también coincido que ha sido una súper clase. Gracias. Bueno, muchas gracias, de verdad. Hasta la próxima entonces. Chao, chao. Chao, chao.